Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en este programa de don José Luis Montesinos. Buenos días, don José Luis. Muy buenos días a todos. Buenos días, Ricardo y compañía. Buenos días, don Federico Oliva. Buenos días, don Federico, ¿qué tal? Muy buenos días, don Ricardo. Y por último y no menos importante, don Guillermo Dupuy. Buenos días, don Guillermo. Muy buenos días. Bueno, hechas las presentaciones, entramos en materia y como no puede ser de otra manera, pues seguimos y por mucho tiempo seguramente hablando de lo que, de esta tragedia en la cual está sumergida España, ¿no? La verdad es que las manifestaciones se suceden, y ya no solamente es la gente en la calle. Sánchez no puede salir de Moncloa prácticamente porque, sin ir más lejos, en el funeral de Concha Velasco ha sido, bueno, pues insultado, y abucheado, ¿eh? Y bueno, y eso en cuanto a la parte, digamos, del ciudadano medio, ¿no? En general, ¿no? Pero por otra parte, y esta es la que puede hacer, que indudablemente también las manifestaciones, creo yo, ¿eh? Si son multitudinarias, eso es importante, porque pone a España, bueno, pues en lo que Europa piensa que no existe, que aquí hay una alarma importante, ¿no? Bueno, pues bueno, a ver, como don Guillermo, creo, y si me equivoco me corrige, ha editorializado bastante esta semana sobre el tema de la amnistía, eh, a ver, me gustaría que empezara él a hablarnos un poco el relato de lo que durante esta semana está sucediendo a propósito de todo esto. A ver, don Bueno, Guillermo. no ha sido tanto directamente de la amnistía como la inauguración de la decimoquinta legislatura, ¿no? Estamos ya en la decimoquinta, no sé. Bueno, la inauguración formal por parte del rey, que hizo para mí un discurso muy, muy bueno, evidentemente dentro de los estrechos márgenes que le dan al monarca en una monarquía parlamentaria, pero estuvo muy centrado hasta el punto de vista que te puede llamar la atención como 45 años después de la aprobación de nuestra Carta Magna, esa insistencia del rey en preservar el orden constitucional, en reivindicar los tiempos de la transición, del acuerdo, de la necesidad de dejar una España sólida y unida a las nuevas generaciones. Y claro, esa insistencia es perfectamente lógica si tenemos en cuenta que esa legislatura que arrancó el martes, es posible porque al gobierno de Sánchez lo apoyan todas las formaciones enemigas del ordenamiento constitucional y de la unidad de la nación, que de hecho ni fueron al Congreso en la inauguración de la legislatura, con la excepción del PNV, que fue, pero que no aplaudió al rey, pero ni el bloque galego, ni los separatistas gallegos, ni Bildu, ni Junts, ni Esquerra fueron al Congreso, porque no le niegan la legitimidad al rey y aparte son abiertamente inconstitucionales. Entonces, claro, estamos en una situación pues muy, muy, muy dramática. Como ustedes dicen, por otro lado, pues siguen las movilizaciones en la calle y siguen la campaña de denuncia que acaba de empezar, ha empezado con cierto retraso, pero más vale tarde que nunca, de denuncia en las instituciones europeas de lo que está ocurriendo. El vicepresidente plenipotenciario de Sánchez se reunió con el comisario, recuérdeme, don Ricardo, que siempre se me olvida el nombre del Bolaños, comisario de Bolaños. Justicia. No, no, Bolaños, el año el no, COVID, ¿eh? Weinders, ¿Eh? es que se me olvida el Reinders. nombre, se me va siempre el santo al cielo. Y claro, él no podía hacer declaraciones. Primero ya Bolaños mintió diciendo que no pasaba nada y que tuvo que hacer una pequeña intervención el comisario de Justicia como diciendo que no, que está recopilando datos, que está en una fase inicial. Y nada, y es a lo único, a lo poco que nos podemos aferrar, eso, al bloqueo que intentemos que no tengan el más mínimo reparo el Partido Popular de bloquear la situación o de paralizarla cuanto más posible en el Senado.
Eso, Europa, las manifestaciones y pronunciamientos de todas las instituciones, pero hay que hacer mucho ruido para que todos los ámbitos, para que haya una voz de alarma en Europa de que España está dejando la democracia liberal para correr los caminos de un régimen de tipo bolivariano en donde no hay, en donde el poder ejecutivo lo controla absolutamente todo. A eso añadido lo de esta semana que por fin nosotros en la editorial decíamos la corona en el Parlamento y el gobierno con el verificador en Suiza, el Sí. escandalazo, la vergüenza, eso no tiene parangón en ningún país democrático del mundo, que se esté negociando la legislatura con verificadores, que ahora por lo visto ya le han sacado, creo que era un salvadoreño. Sí, Salvadoreño. Francisco, se llama Francisco Galindo y Eso es, es un experto en guerrillas, sí, pues en guerrillas, vamos, con un que verificador salvadoreño. personaje. Que además ni siquiera eso se ha sabido hace 48 horas, 24 horas, Sí, el día sí. de la invasión no se sabía quién era y el gobierno no informaba, o sea que es bananero totalmente, o sea que se esté decidiendo la acción del gobierno con un prófugo de la justicia en Suiza, con un mediador eh, salvadoreño, es todo, bueno, es perdido, no, peor, es dramático. No sé qué opinarán ustedes. Pues a ver qué opina don José Luis. ¿Qué le parece todo esto? Pues algo parecido, es decir, al final la cuestión de fondo, es decir, la cuestión de fondo queda absolutamente soslayada, o sea, queda absolutamente de lado por toda esta mare magnum, como decía don Guillermo, dramático formal, es decir, el absoluto intento de copar desde el Poder Ejecutivo todas las demás instituciones del Estado, además sin ningún tipo de sonrojo y sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Es decir, al final, una de las cuestiones, ya la democracia española adolece ¿cómo diría yo?, de una especie de unión entre el poder legislativo y el ejecutivo por el sistema partitocrático conforme está montado, ¿no? Pues que al final el poder legislativo acaba siendo una mera prolongación del Ejecutivo o una prolongación en ocasiones del Ejecutivo demasiado burda y demasiado clara. Y ahora ya, pues bueno, solo faltaba ponerse encima del Poder Judicial y empezar a trabajar, pues eso, desde una sola persona, en este caso el presidente del gobierno Sánchez, se pueda controlar todo el Estado y en este caso, por supuesto, pues deja ya ser un Estado de Derecho para convertirse en un Estado bananero. Es decir, al final, las cuestiones que podrían ser en un momento dado hasta debatibles, porque ustedes saben que yo no soy no tengo demasiada fe en la unidad de las naciones, y se puede debatir sobre ello y entiendo que es una cuestión que puede estar encima de la mesa, pero desde luego lo que no puede estar encima de la mesa es pasar por encima de la Constitución española, que tiene los mecanismos propios de cualquier constitución, digamos, democrática y occidental para cambiarse conforme corresponda y siguiendo los cauces pertinentes y no a través, pues eso, de prófugos de la justicia, como decía don Guillermo, no a través de verificadores salvadoreños expertos en negociar con guerrillas. Es decir, es que es una cosa un poquito, no sé, digamos que la raya la hemos traspasado y la hemos dejado muy atrás, ¿no? Es como todo como muy de película de República Bananera, perdón, película no, de República Bananera, de cuestión no sé, muy totalitario todo muy oscuro, todo muy nosotros, una negociación en la que no hay claridad, en la que no se sabe lo que se está negociando. Estamos hablando de una amnistía y nadie sabe de qué amnistía estamos hablando, cómo va a ser, qué es lo que va a ser, en qué va a quedar. Luego, evidentemente, como decía, tiene que salir los representantes de la Unión Europea a decir, oiga, no es que no hayamos dicho que no estamos preocupados o dejemos de estarlo, es que tenemos que ver qué es lo que hay, porque parece ser que hay ruido por ahí, hay ruido en la calle, hay ruido en los tribunales por los jueces que protestan por todo lo que se está haciendo, incluso hay ruido
de socialistas de toda la vida y socialistas no tan de toda la vida, es decir, hay algunos por ahí, pues el otro día creo que era el ministro Jordi Sevilla, ¿no? El exministro Jordi Sevilla, el que decía que todo este tema era un error, es decir, al final es un goteo de voces, pero hay un goteo de voces incluso en el lado socialista que está muy preocupado con este tema, y es que es para preocuparse, es decir, al final esta deriva puede llevarnos o nos llevará, si sigue en este sentido, a convertirnos pues en una Venezuela o en una Argentina pre-Milei o alguna cosa de este estilo, ¿no? No parece que sea lo más adecuado, no parece que esto vaya a beneficiar a ninguno de nosotros. A partir de ahí, pues como decía don Guillermo, pues veremos si Europa puede hacer algo, veremos si nuestras propias instituciones aún les queda algún resquicio digamos, de funcionalidad y pueden rebelarse contra esto. Y poco más, no hay mucho más. Seguir denunciando la situación por parte de los que creo que tenemos todavía dos dedos de frente y ponernos enfrente de todo esto, ¿no? A ver, Muy eh, bien. Federico, adelante. Sí, hoy me he enterado también que en las negociaciones de Ginebra, creo que es, ¿verdad? Está también un senador de Bildu. No lidiamos solo con los de Juntos, sino con estos otros también. Eh, Suba el tono de voz, por favor. sí, me Sí, sí. gustó uno de estos días oír al juez Llarena hacer una crítica muy dura al tema este de la amnistía. Dijo una cosa muy interesante que todavía no había oído a nadie, es decir que según nuestro ordenamiento jurídico, si ciertas personas quedan exentas de responsabilidad por sus delitos, no se podrá condenar a prisión a nadie que haya cometido delitos semejantes, el mismo delito. Eso podría implicar que los jueces se dedicaran, después de concedida la amnistía, a sacar a la calle a todos los malversadores, a todos los sediciosos, a todo tipo de transgresores de la ley. Supongo que no se llegará tanto, pero resulta que sí, los jueces me han sorprendido gratamente, se están moviendo mucho más de lo que yo pensaba y eso es bueno. La gente también sigue soliviantada, sigue moviéndose. Hoy en Ferraz, la policía esa que mandan ahí, que parece más bien la Guardia Pretoriana, los camisas negras de Sánchez, ha querido detener a un señor porque iba a su casa. La multitud ha rodeado los dos furgones de policía, los han increpado seriamente y han tenido que retirarse sin detener al señor. Quiero decir, la indignación está creciendo aquí, está creciendo también en todo el mundo, ya hablaremos de otras cosas. Quiero decir, ha habido buenas noticias. La victoria de Milei ha sido un aldabonazo para la conciencia mundial. También tenemos la reciente victoria en Holanda de Geert Wilders, también una buena señal. Sobre el tema de la Unión Europea. Bien, la Unión Europea supongo que acabará haciendo algo porque la cosa es demasiado escandalosa, pero la lenidad con la que llevan tratando a este señor desde que empezó con sus desafueros es inconcebible. Quiero decir, estos señores que tanto se han exaltado para criticar y martirizar y suprimir fondos a los gobiernos de Polonia, Hungría e incluso de Eslovaquia. Esta señora Ursula von der Leyen, esta esbirra del mal, que avisó preventivamente a los italianos que no eligieran a la señora Meloni, que ha suprimido fondos a Italia por transgresiones en el uso de los fondos que había cometido Draghi, su predecesor, no ella. Y aquí en España todavía no ha dicho ni una palabra, por un señor que está dando un golpe de Estado escandaloso. No tengamos mucha esperanza, pero nosotros sí vamos a echar a este tirano, a este indeseable. Muy bien.
Bueno, decir que en el asalto al Poder Judicial se está hablando de un control de un 65% del Tribunal Supremo y con una de jueces afines, claro. Y durante aproximadamente, pues según las formas de elección, unos 20 años. Es decir, que sería una dictadura en toda regla y con tiempo para que se anclara en la sociedad, bueno, propio del totalitarismo, ¿no? Entonces, pues los presagios son muy por echarse a temblar, ¿no? ¿Verdad? En cualquier caso, como bien ha dicho Federico, pues Sánchez no solo ha enfadado, porque siendo el presidente de turno de la Unión Europea, él se pone a descalificar al presidente electo de Argentina, Milei, como ultraderechista, a Meloni también, y bueno, y no vamos a hablar, por si quieren, vamos a hablar también del afer de este que solamente le falta ponerse el turbante y y ser seguidor de Hamas contra Israel, ¿no? Entonces, yo creo que esto cómo se puede interpretar, porque este individuo ya es capaz de, no sé si es un psicópata, no lo sé. Yo es que ya no tengo, no sé si don No, Guillermo nos puede un refrán, aclarar un poco más. ¿Eh? bueno, es un poco vulgar, pero el refrán español ese que dice que con niños se acuesta, meados se levanta, Sí, pues, pues es lo que pasa, claro, si vas con Bildu, vas con Sumar, que son absolutamente anti-Israel, pues al final pues adoptas el discurso de radicalidad que además que Sánchez está jugando a eso, ¿no? Entonces, pues recordemos que es que ya nada más producirse el atentado, el gran atentado en Israel, el gobierno español fue el único gobierno de la OCDE, de Europa y del mundo libre en general, que tenía ministros que se habían negado a condenar el atentado. Pero es que ahora es el propio presidente del gobierno el que ha hecho suya la versión de lo que está haciendo Israel de los terroristas y está acusando a Israel de crímenes de guerra. Y la vicepresidenta estaba invocando una reforma del Código Penal para poder procesar a Netanyahu por genocidio. Entonces, claro, se ha creado una crisis esta semana enorme, porque no solo no la han zanjado la crisis anterior, sino que encima el propio presidente del gobierno lo ha abierto más con sus declaraciones, hasta el punto que han retirado el embajador israelí de España. Pues claro, eh, es que tenemos un gobierno que ya es el único gobierno, eso ya lo decíamos en las anteriores elecciones, es el único gobierno occidental. occidental del mundo libre que se apoya en formaciones filoterroristas. En este caso, de ETA, ¿no? Eso no tiene parangón en ningún otro país del mundo democrático. Es decir, ya no es que el gobierno español es el único gobierno que está gobernando con comunistas. Bien, sí, es una excepción. Bien, pero es que además es que es el único gobierno democrático del mundo que tiene como aliados a partidos que tienen como proyecto político la ruptura de la unidad de la nación en la que viven. Es que eso ni la Venezuela de Maduro, ni la Syriza en Grecia, ni los comunistas en Francia. Es decir, y encima coqueteando con formaciones filoterroristas como es Bildu, que de hecho en la Unión Europea estaban tildados como tal. De hecho, fue ilegalizada por el Tribunal Supremo por ser las siglas de ETA en la actuación política. Pero claro, ahí el problema está en lo que tenemos ahora en el Tribunal Constitucional. Eh, Fundamentalmente el problema está no tanto en el Supremo como en el Constitucional, porque en el Supremo, con que el Partido Popular diga que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial tal y como dice la letra de la Constitución y tal y como recomienda desde hace años, que veníamos diciéndolo en los años pasados, de sí, que había de cambiar el sistema de designación de los miembros del Consejo del Poder Judicial, pues puede congelar la situación. Que eso es otra cosa que al final, tarde o temprano, habrá un asalto por parte del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo. Pero lo grave de cara a la calificación de la constitucionalidad o no de las leyes, que el tema de la amnistía lo tienen ya copado
porque también se dejó. Es que, vamos a ver, es que el Partido Popular creía que el tema de la separación de poderes, que lo habíamos hablado muchas veces en este programa, es una cuestión de ciencia política sin conexión con la realidad. Bueno, pues no, pues es que si muerto Montesquieu ya no hay, porque es lo que decían antes los Antonio, es que ya adolecía, España ya venía con un déficit de separación de poderes por su sistema, por cómo lo habían cambiado el sistema. Ahora una persona que ahora se rasga mucho las vestiduras, que fue Alfonso Guerra, ¿no? Fue el que gritó aquello de Montesquieu muerto y Montesquieu muerto. que propició. Es decir, es que gran parte de la guerra que está librando Pedro Sánchez con el régimen, contra el régimen constitucional y contra la democracia liberal, ya la tiene ya ganada, porque la ha ganado antes de librarla, como decía aquel, ¿no? Desde el punto de que Coló convenció al Partido Popular que siguiera con la designación política de los miembros del Tribunal de Garantías, y claro, al meter a Conde Pumpido y a todos sus secuaces, pues claro, ahora ya un gobierno que ya se había decantado en que se iba a apoyar, eso ya de antes de la anterior legislatura, en formaciones que van contra la Constitución, era fundamental, esencial, estratégico, desde el punto de vista estratégico elemental, el hacerse con el control del Tribunal de Garantías. Y así se advirtió, es que esta gente no va a poder gobernar si no controla el Tribunal Constitucional, porque los apoyos de la gente que le apoya le va a pedir cosas que vulneren el acuerdo constitucional del 78. Por lo tanto, lo primero que tendrá que hacer Sánchez, si quiere gobernar largamente, es hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Esto es una tesis que planteamos en el periódico hace más de 3 años. Y es exactamente, o 4 años, esto es exactamente lo que hizo. Controló y desembarcó en el Tribunal Constitucional. Porque claro, si yo voy a tener que ir con gente que me pide ciertas cosas y la Constitución da de sí de lo que da de sí, pues la única forma, habida cuenta que no va a poder concitar una mayoría para reformar la Constitución, como la Constitución permite ser reformada, la única alternativa que iba a poder tener el recién llegado señor Sánchez al gobierno de la nación era hacerse con el control de quién dice qué es o qué no es constitucional. Hay 2 formas de hacer inconstitucionalidades en este país. O bien cambias la Constitución. Imagínese, y lo ponemos el ejemplo, de que solo se admiten animales de compañía. Bueno, pues si tú quieres meter en un pulpo, lo que tienes que hacer es una reforma constitucional para que ese imperativo de nuestra Carta Magna que restringe la entrada a animales de compañía sea modificado para que pueda entrar todo tipo de animales. Pero puedes hacer otra cosa si no tienes mayoría para reformar la Constitución y cambiar esa norma. Es captar al juzgador de qué es o qué no es constitucional y decirle, oye, como no puedo cambiar la letra de la Carta Magna, lo que tú vas a tener que hacer es interpretar que lo que yo estoy haciendo es acorde con la norma. Es decir, poder meter al pulpo sin necesidad de cambiar la ley que le restringe a los animales de compañía. Claro. Entonces, tú pronuncias, no, el pulpo se puede considerar animal de compañía. Ya está, ya lo has conseguido. Sin necesidad de los mecanismos de reforma de la Constitución, has dejado la Constitución en papel mojado. Y eso es lo que hace en la legislatura anterior el gobierno socialista con el Tribunal de Garantías. Ahora se les ha salido uno un poco rana, que es el ministro, el antiguo ministro de Justicia y actual vocal del Consejo de Campos, que él no cayó, claro, como todo ha degenerado tanto, Campos, siendo ministro de Justicia, a la hora de argumentar a favor del indulto de Junqueras, dejó negro sobre blanco, intentando abogar por el indulto al golpista, diciendo que, bueno, es un acto de gracia, de reconciliación, y además no se trata de satisfacer a los separatistas, porque su formación es lo que están pidiendo la amnistía, lo que es abiertamente inconstitucional, eso escrito negro sobre blanco, lo que es inconstitucional porque la amnistía implica no la condonación de la pena, sino el borrado del delito. Bueno, eso fue la argumentación del entonces ministro de Justicia abogando en pro del indulto del señor Junqueras y dejó negro sobre blanco que la amnistía era inconstitucional. Claro, ese señor ahora, que ya no es ministro de Justicia, ha pasado a ser uno de los hombres de Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional.
Y lo que ha hecho es, en vez de ser coherente con lo que había dicho, pues claro, dice que se va a abstener. Que ahora que se va a abstener. Aún así, siguen Se ha teniendo. recusado, se ha recusado. Sí. Se ha autorrecusado, que me parece un acto, a algunos le parece loable. Hombre, evidentemente siempre hubiera sido peor que ahora apoyara lo que. Dijera, digo, Pero yo creo que lo que digo. tenía, lo más honrado hubiera sido que hubiera seguido, no se hubiera recusado y hubiera votado que no a la amnistía. ¿eh? Pero bueno, aún así lo tienen en el control. Entonces, claro, esto se juzga en Luxemburgo o al final, ¿no? Pero claro, para llegar a Luxemburgo lo que hay que hacer, había ya que haber hecho, es una gran campaña en Estrasburgo y en Bruselas, y para denunciar lo que se está haciendo y poner los puntos sobre las IES, porque lo que Europa no va a salvar. Si los españoles quieren seguir teniendo a un señor como Sánchez y les sigue pareciendo bien esto, evidentemente Europa no va a ser más españolista que España. Entonces lo que tiene que hacer la oposición democrática a este proyecto de deriva totalitaria es ir a Europa a denunciarlo y ya olvidarte si va a servir o no va a servir. Volvemos a la máxima de Julián Marías que no me canso de repetir. Hay que aplicarse el que por mí no quede. Es decir, no hacer o dejar de hacer cosas en función si van o no van a servir, si nos van o no a hacer caso. Tú haz tu trabajo, que los españoles no tenemos para dar ejemplo en nada a la Unión Europea. Todo lo que se puede decir malo de la Unión Europea se puede decir multiplicado por 5 del Reino de España. En todo, en corrupción, en falta de coherencia, en dobles varas de medir. Todo en España somos un mal ejemplo comparado con Europa. Pero bueno, hay que ponerse, es que la última campaña que hizo el Partido Popular en Bruselas, como también recordaba hace 3 meses, fue denigrar los pactos del Partido Popular con Vox en Castilla y León. Esa fue la última campaña de agitación pública que hizo el Partido Popular en tiempos de Casado, de que se salía Casado, de hacer en Europa. Sacar un pronunciamiento al Grupo Popular Europeo condenando los pactos que se estaban formando en esos momentos entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad de Castilla y León. Entonces, claro, con esos mimbres, claro, ¿cómo voy a reprochar yo algo a Europa? Lo voy a intentar decir, mira, perdona, que tenemos una oposición un poco despistada, que hasta que no les ha caído el tren encima no se enteraban, porque recordemos que hasta hace nada, cuando estaba el artículo del editorial de Libertad Digital titulado El PP debe implicar a la Unión Europea en contra de la amnistía, ese titular de editorial Más de tiene 2 casi 3 meses. meses. Casi 3 meses. 3 meses, ¿eh? Partido Popular hasta hace nada aún creía que iba a haber una repetición electoral. Sí. Entonces, claro, cuando gente te das cuenta que no ve venir las cosas y no sé, porque además hubiera sido, como decía yo, perfectamente compatible el pensar, bueno, a ver si hay una repetición electoral, pero al mismo tiempo denunciar en Europa porque estaba claro que la única forma que tenía acceder Sánchez a la Moncloa era pactando con gente que quiere la amnistía. Entonces tú ya te tenías que haber empezado a denunciar eso. Bueno, pero como decía al principio, más vale tarde que nunca. Vamos a dar un voto, que ahora parece que lo están haciendo. Y claro, pero es un trabajo a largo plazo, a largo plazo. Y luego, en el Senado, ¿qué le pasa al Partido Popular? Que bloquee todas las posibilidades. Ahí Abascal tiene toda la razón. Sí, Porque que no, pero solamente una cuestión, porque quería hablar de esto del Senado. No está claro que el Partido Popular esté por la labor, ¿no? ¿O me equivoco? No, no está está claro. por la labor de entorpecer, pero no de bloquear. No, Pues pues entonces, que me estoy mucho. pero Vamos a vamos, ver. Que puede retrasar. Al Partido Popular lo podemos un poco esperar sentado. Quiero decir, el otro día salió Feijóo con Isabel Díaz Ayuso a su derecha, diciendo que está la gente hablando de amnistías y cosas y tal, que mientras que aquí estamos todos con la inflación y que no tenemos para llegar a fin de mes, que es lo de verdaderamente importante. O sea, ese señor, oposición, en fin, siga votando quien quiera, pero desde luego no sirve para nada.
No. Sí. Es que desgraciadamente es que es así, como dice don Federico, salió por Teneras, un día parece que tiene que denunciar con la máxima gravedad en la crisis institucional y otro día nos sale como diciendo, no, bueno, eso no, lo importante es el tema económico y tal, como si además, como si fueran mundos separados, es decir, Como si fueran separados. Es que como si, una como cosa si lleva a la los otra. apaños con Puigdemont no se fueran a traducir en cosas del comer, que se van a Eh, traducir y de qué manera, ¿Y y de de qué qué manera. manera? Sí, sí. Es decir, Además, toda la inseguridad jurídica. Hay empresas, claro, el tema de la amnistía, digo, esto es una república bananera, a ver qué empresa ¿quién viene a invertir? va a invertir en España Claro, claro. cuando tienen controla el poder judicial. Y Bueno, es que todo está de hecho, Hay varias ya. Yo sí, recuerdo Repsol, no Repsol, sé, alguna bueno, más y por ahí extranjeras. que están, pues eso, mirando si nos vamos a Portugal, nos vamos a Francia o a ver a dónde nos vamos a ir, porque la cosa, evidentemente, en esta tesitura, pues como decía don Federico, no son cosas que vayan a ir separadas y no son cosas que vayan a ir de la mano. Si tú tienes un país, si tú tienes un estado absolutamente copado por un psicópata, pues al final eso se traduce en que las empresas se van, la economía se destruye, el tejido empresarial desaparece y lo que pasa es que la gente pues empieza a tener problemas serios para llegar a fin de mes, pero no una minoría, sino muchas personas y empieza la gente y los flujos migratorios, etcétera, etcétera. Nada que no estemos viendo pues en los países donde ocurren estas cosas, ¿no? Y parece que está muy lejos todo, pero al final este tipo de cuestiones pueden llegar a aparecer. Yo antes estaba preguntando a don Ricardo por el tema de Israel y lo ha dicho muy bien don Guillermo, es decir, el tema de cómo se comporta Sánchez con Israel hay que mirarlo única y exclusivamente en clave nacional, en clave local, es decir, él se acuesta con Bildu y se acuesta con Sumar y ellos le marcan que Israel es el coco y que jamás son los buenos, y él dice que Israel es el coco y que jamás son los buenos. Es decir, él no tiene otra personalidad, él no tiene otro fin que mantenerse en el poder a costa de quien sea y conforme sea. Y evidentemente, si eso implica trabajar con personas o con grupos que quieren reventar la Constitución en lugar de cambiarla por los cauces que ella misma propone, que evidentemente esto es más largo y mucho más trabajoso. Lo fácil, entre comillas, es hacer, o lo rápido, entre comillas, es hacer lo que estaba haciendo. Es decir, pues es mejor decir, admitir el pulpo como animal de compañía que cambiar la ley o cambiar la Constitución para que todos los animales entren, ¿no? Entren, siguiendo el ejemplo que ponía don Guillermo. Y esto es así, es decir, al final, todas las cuestiones internacionales, oye, pues mira, se va un embajador, pues que se vaya, nos echan al nuestro, pues que nos echen, y hoy es Israel y mañana podría ser cualquier otro país. Al final, en lugar de estar internacionalmente con los países, digamos, más democráticos, donde más se respetan las libertades, pues estamos con los que menos. No importa siempre y cuando yo, Pedro Sánchez, me mantenga en el sillón azul, ¿no? Anteayer, ante las declaraciones sobre Italia, el ministro de Exteriores italiano, señor Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo, dijo que cómo se atrevían a hablar ellos de Italia cuando lo que están haciendo aquí es cargarse por la vía rápida el Estado de Derecho. Otra cosa interesante, hoy ha empezado ya la campaña de acoso y derribo contra el rey. Están sacando a un excuñado de Leticia hablando barbaridades sobre ella. Encima atacan a la persona que más cercana han tenido durante todo el tiempo, la que llevó al rey a comer con Sabina para que Sabina luego se ciscaran ellos. Eh, eh, y otra cosa iba a decir. Sí, la derecha española que mire a Milei. Quiero decir, buah, aquí estamos que nos van a llamar fachas, que van a decir que somos unos radicales. Joder, que hablen, que abran la boca, que hablen como piensan, de verdad, que no tengan miedo a todos estos cretinos boques del mundo y a todos estos sinvergüenzas del gobierno. Quiero decir, y al país, a esa mierda de boletín. Quiero decir,
Vamos a ver, Milei, un señor que hace 2 años no era nadie y hoy es presidente de Argentina, porque ha tenido las narices de hablar lo que la gente quiere que se hable, que ha tenido las narices de decir las cosas claras, incluso con los tacos que vienen al caso en este momento, porque vivimos unos tiempos absolutamente alucinantes e indignantes. Sí, sí, completamente de acuerdo que se lo tienen que tomar en serio y no cortarse un pelo. Es más, si no, es cambiar el chip completamente. Si no hay pronunciamientos, que ya los hay, pero bueno, en mayor medida, denunciando el golpismo y el fascismo del Partido Popular, el Partido Popular lo está haciendo mal. Es decir, la señal de que el Partido Popular lo está haciendo bien debe estar medido por los insultos que les dirija socialistas y comunistas. Es decir, lejos de no hacer declaraciones para que no me llamen tal, ponerse la obligación de hacer declaraciones que tengan como consecuencia el ser calificado de golpista o de antidemocrático tal. Porque eso, en un cambio de régimen, es lo que se va a hacer. Es decir, ellos utilizan la proyección. ¿Qué hacía Maduro? Decir antidemocráticos, golpistas a la oposición democrática. Entonces, tienes que perder el miedo y decir las cosas como con su nombre. Decía antes don Federico, y yo en eso también estoy de acuerdo, que le había sorprendido lo de los jueces. Hombre, es que el tema de la amnistía es tan grave, es tomarse el pito por el sereno, lo de menos ya. Fíjate, para mí es casi más grave que el tema del referéndum. O sea, Sí, sí, para mí lo es, también. Lo es mucho más. entonces, ahí ha habido un hecho que sí que nos podemos aferrar las pocas esperanzas que tenemos por el hecho, oye, de que ha habido un comunicado de todas las asociaciones judiciales del país, incluida la muy progresista Asociación de Jueces por la Democracia, denunciando la situación de deterioro del Estado de Derecho en España. Esta misma semana, bueno, por supuesto, el comunicado que hizo el Consejo General del Poder Judicial, que eso espero que lo tenga ya el comisario de Justicia Europeo. Pero, por ejemplo, esta semana quiero recordar que el expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, salió a la palestra para denunciar públicamente la rotunda inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y dice, es que el silencio nos hace cómplices. Entonces, y ahí sí que es verdad que el cuerpo del Poder Judicial independiente está poniendo el grito en el cielo y ya están haciendo contactos con asociaciones internacionales de jueces y magistrados para denunciar lo que ocurre en España. Pero lo que se tiene que dar cuenta el señor Feijóo es que ahora no estamos en una cuestión de pura gestión económica, hay que subir más impuestos, menos tal, no, aquí estamos ante un desafío al orden jurídico, constitucional y político. Nos estamos jugando el régimen democrático. Es lo que está ahí. Entonces, denunciarlo con la gravedad que exige la situación y no pensar que es una cuestión simplemente de gestión. Pero claro, el señor Feijóo un día se despierta de una forma y otro día se despierta de otra, como no ha estado preparado para esto, porque no se daba vencedor o ganador en las elecciones, pues claro, pero tiene que darse cuenta que estamos en una situación completamente novedosa que no tiene parangón en ningún otro país de la Unión Europea. Y eso no puedes cansar de denunciarlo. Hoy ya está en la manifestación, hoy se ha olvidado del tema del precio del pan o de la inflación y tal, y ha ido a la manifestación, pero es que eso tiene que ser constante. Aparte que, si quieres hablar de la situación económica, que tampoco me parece mal, lo que hemos dicho, vinculando una cosa con la otra. Es decir, es que ahora se van a tener que subir impuestos, es que aquí se está condonando la deuda, estos que juegan a la autonomía, lo que quieren es que papá de Estado les condone, el Reino de España les condone la deuda que tiene a la muy autónoma Generalidad de Cataluña, porque se han gastado lo que no está escrito de dinero en esos proyectos delirios colectivistas, Que son identitarios. carísimos,
que son con los que carísimos. alguno, desgraciadamente, con los que algún liberal, no lo digo por don José Antonio, pero aún cree sinónimo o que pueden ir de la mano del liberalismo, ese sentimiento identitario colectivista de crear una nación, bueno, es que eso cuesta mucho dinero, ya dejando al margen la cuestión de la legalidad. Es decir, el transformar, el crear estructuras de Estado, el gastarse el dinero en propaganda para hacer creer que Cataluña ha sido lo que no ha sido nunca en términos de ciencia política, que es una nación, pues convencer a la gente que están haciendo una obra de ingeniería social desde hace 40 años muy exitosa. Desde ese punto de vista, pocas obras de ingeniería social han sido tan exitosas como lo que ha operado en Cataluña en los últimos 40 años. Tú comparas los índices de sentimiento de separación, de secesión, de no identificación de España a principio de la transición y lo que es ahora, y eso es una obra de ingeniería social absolutamente exitosa. ¿eh? Pero claro, eso cuesta mucho dinero, hay que pagar a TV3 y tal. Se han gastado una fortuna. Bueno, ahora llega Sánchez y les condona buena parte de la deuda, pero claro, esa deuda pasa a mutualizarse entre todos los españoles, con lo cual, en unos momentos en que Europa parece que empieza a ponerse estricta en el tema del control del Bueno, desfase entre gastos e ingresos, pues claro, pues eso se va a traducir en subida de impuestos, porque esta gente no va a ajustar ingresos y gastos por la vía de reducción del gasto, lo intentará subiendo nuevamente impuestos. Es decir, que este proceso de crisis institucional va a también tener un efecto económica. de primer orden en el tema económico y en el tema del Claro. empleo. Entonces, pues Ujú. sin parar, sin parar. Hoy más que nunca la política es salir a la palestra, hacer pedagogía, mucho más y olvidarse el tema de que creen que no, aquí gestionando, el problema es un tema de gestión, no, aquí es un tema de salir a la palestra y empezar a comunicar y hacer pedagogía y a empezar a comunicar a la gente lo que está ocurriendo. Porque si Bueno, no, pero es que este gobierno engaña a todo el mundo, porque incluso la Unión Europea todavía no se sabe el destino de los Next Generation estos fondos que estaban, que tanto se ha hablado de estos fondos, pues parece ser que han ido bueno, a entidades que públicas. la propia Unión Europea, don Ricardo, lo hemos comentado muchas veces, Sí, el la propia 85%. Europea se ha envilecido. Es que la propia Unión Europea se ha Claro, envilecido. Lo hemos comentado muchas veces usted y yo, ya, don Ricardo. Acuérdese cómo estaba la Unión Europea en tiempos de Zapatero. A sí, Zapatero lo cuadraron. Es sí, que lo sí, cuadraron. sí, De sí. la noche a la mañana lo cuadraron. Esta Unión Europea ya no existe. No La existe. Unión Europea también se ha envilecido, también ha dado manga ancha a los gobiernos manirrotos, ya no tiene el nivel de exigencia que tenían en tiempos de Zapatero, que a Zapatero es que lo cuadraron de la noche a la mañana. Mira, usted puede haber dicho A, pero o deja B o le corto el grifo y el Reino de España entra en suspensión de pagos. Así se le dijo, descolgado el presidente de Estados Unidos al señor Zapatero. O paras de gastar o se acaba el grifo. Pero eso han vuelto a la manga ancha en los tiempos de Rajoy, con el señor Draghi, que volvió a monetizar deuda, y al señor Rajoy le consintieron todo y al Pedro Sánchez lo están consintiendo todo. Entonces, claro, pero claro, llega un momento en que con la tensión inflacionista también va a empezar a molestar a los socios, se van a poner un poco más serios. No te digo que se pongan como en tiempos de Zapatero, pues se van a poner un poco más serios. Sí, ya, ¿Y qué claro. va a hacer el gobierno de España? Subir impuestos. Subir impuestos, Ya claro, está. subir impuestos. Eso sí. Ayer Sí, sí, estaba yo adelante. viendo una antigua entrevista a Vidal Cuadras del año 17. En ella decía, en España el sistema está corrupto, en Cataluña la corrupción es el sistema. Ahora, como Puigdemont es quien manda en España, el sistema es corrupción, la corrupción es sistema ya en todo el país. Sí, sí. Muy bien, pues nos queda nada, muy poco. Si quieren, bueno, pues a ver, don José Luis, que ardo en deseos de preguntarle sobre mi ley y porque usted quiere que le pregunte sobre mi ley, ¿verdad? Sabe muy bien lo que pienso sobre Milei, que en algún momento he tenido la oportunidad de coincidir con él a través de este medio que son las videoconferencias. A ver, el programa económico de Milei evidentemente es lo más liberal que se puede encontrar hoy en día en el mundo mundial, con lo cual sobre ese punto y sobre esa cuestión
yo creo que no hay ninguna duda. El problema de los sistemas es que el sistema argentino, igual que el español, como decía ahora don Federico, está muy podrido. Y entonces hay que ver hasta dónde puede llegar el señor Milei a aplicar sus políticas. Algunas de ellas, pues, por ejemplo, por decir algunas que son, digamos, estéticas, ¿no? Como cerrar la televisión o alguna cosa de este estilo, pues siempre viene bien para dar ejemplo, pero bueno, las políticas profundas en sistemas pues eso, tan podridos, tan deteriorados como puede ser el argentino, son complejas. Y luego, yo lo he dicho también en algún lado en privado y lo digo aquí también, el señor Milei pues se ha apoyado de ciertas fuerzas que bien se pueden llamar de derechas, pero son bastante socialistas de derechas. Entonces, tendrá que ver en ese sentido cómo es capaz de gestionar esos apoyos, ¿no? Si lo hace como lo hace nuestro odiado presidente Sánchez, vendiéndose al mejor postor para poder seguir en el poder, o si efectivamente va a ir convencido con sus ideas liberales hasta el final. Si esto es así, pues bueno, nos congratularemos, evidentemente con expectación, con esperanza sin llegar a la euforia, pero sí con esperanza de que las cosas en Argentina puedan funcionar mejor y sobre todo, como decía eso, con expectación de ver cómo el señor Milei desarrolla sus políticas, sobre todo las económicas, y cómo contagia o no a lo que tiene alrededor y a los que estamos no tan cerca, pero también en sintonía, ¿no? con Ideológica, sí, sí, sintonía ideológica. exactamente. Es decir, al final, pues hay que ver un poquito cómo se desarrollan las cosas y si efectivamente va a ser capaz de regenerar un régimen tan estropeado como el argentino, ¿no? Y pasa de ser un régimen a ser una democracia. Ya le digo, con esperanza, con cautela, pero con ganas de ver cómo suceden las cosas y cómo se comporta y cómo afecta también a lo que tiene alrededor, que creo que también es importante. Don Federico, de Milei, ¿qué me dice? Sí, pues que de momento, con todas sus cosas, yo soy bastante fan. Quiero decir, es realmente algo inédito en la historia. Digamos, el programa de él, lo que él dice es prácticamente anarcocapitalismo. Esto es realmente algo que no ha existido todavía. Supongo que desde luego no lo puede hacer en 2 días porque, digamos, Perdóneme que le corte, en Federico. fin, él Debería hacerlo necesitará. en 2 días. Debería hacerlo en ¿Eh? 2 días. Bueno, en 2 días. Bien, vale, Perdona vamos que a le ver. corte. Quiero decir, es evidente que él, que no era prácticamente nadie, necesita alianzas para llegar a donde ha llegado, pero él tiene la energía, él tiene, yo creo, la convicción en muchas cosas y probablemente la mala leche necesaria para meter en cintura a todos los que se opongan. Quiero decir, va a ser una lucha terrible porque la realidad es que en Argentina los sindicatos se cargaron a De la Rúa en 6 meses prácticamente y ya acabaron llevando al país al corralito famoso y desde entonces están como están. Quiero decir, bien, pero a este hombre De la Rúa era un señor muy civilizadito, pero este tipo, como él dice, es un león. Y, y yo creo que si tiene las necesarias ayudas, que parece que las tiene. El otro día estuvo visitando a Clinton. Quiero decir, y Clinton estuvo muy amable con él. Quiero decir, es una ayuda importante. Digamos, ahora mismo Clinton es uno de los personajes influyentes en el mundo, aunque sea desde atrás. Eh, y necesita ese tipo de alianzas para poder imponerse, claro. Y necesita fondos y necesita todo. Si tiene buenas conexiones en la policía, en el ejército y en la industria argentina, puede ser que logre hacer lo suyo. Luego, aunque claro, se dice anarcocapitalista o casi anarcocapitalista, dudo mucho que logre abolir el Estado, pero ya veremos. Bueno, ya, eso son palabras mayores. Don Guillermo, ya por último, un poquito comentario sobre Nada, Milei y cerramos. con que llegue, no hace falta llegar a los términos libertarios o anarcocapitalistas, simplemente con que vaya a los principios fundacionales
de Argentina, que hicieron de ese país el más Alberdi, próspero. El más rico del Alberdi, mundo. El más rico El del más rico, mundo. el más con rico del Estados Unidos mundo, el sí más señor. próspero. No, quiero decir, pues era Alberti, no era tampoco un Rothbard ni un No, Mises, no, o sea, era un liberal clásico, o sea, pero es que claro, de la situación en la que está ahora Argentina, ir a ese movimiento de liberalismo clásico, nada anarquista, pero eh, sí de reducir el Estado, de equilibrar las cuentas, eso es revolucionario, es que es revolucionario, es que llevan casi un siglo con un estatismo que ha penetrado a toda la sociedad. Entonces, claro, el plantear cuando él dice hay que volver al Verdi, eso ya es una revolución. Ya dejemos ya el tema de esto, es que simplemente llegar a unos principios liberales más o menos elementales para Argentina va a ser un cambio revolucionario, y todo cambio revolucionario se enfrenta a los partidarios del statu quo, lo ha apuntado muy bien don Federico. Uno de los partidarios del statu quo son los sindicatos, y va a ser, aparte de que no tiene una gran mayoría en el Parlamento, ya no solo que tiene que apoyarse con la derecha más o menos estatista, sino es que además incluso juntos la correlación de fuerzas en el Parlamento está muy lo tiene igualada. complicado. Pero bueno, Pero luego la resistencia de los beneficiarios del statu quo, que es un Estado que ha entregado muchas pagas, muchas dádivas, a los sindicatos los tiene sufragados, entonces va a tener mucha oposición, o sea, tiene sí. una lucha titánica por Tiene enfrente. tiene un punto a su favor muy fuerte y es un entusiasmo muy generalizado y muy intenso por gran Sí, parte de la juventud De la argentina, juventud, que sí, sí. acuden en masa a Bueno, todas sus... la verdad, y bueno, y con esto acabo y abro la posibilidad de terminar, para eso soy el conductor, que sí que tiene una cosa, que la juventud está con él porque, bueno, la que queda, porque la gran parte de Argentina está, argentinos en el mundo, hay más que españoles en el mundo ya, ¿eh? Pues la gente está emigrando masivamente de Argentina. Bueno, pues nada, no nos queda más tiempo. Gracias una vez más por estar ahí, por vuestras opiniones tan valiosas, y a nuestros radioescuchas, desearles una feliz semana. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, Muy buenos hasta días. luego.